Tenga muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, o en el momento en que usted, licenciada Paula Esperanza Chévez, pueda ver la presentación. Soy el estudiante Juan Carlos Boteo Alemán y junto al grupo 02, que está conformado por los siguientes integrantes: José Ricardo Carrillo Pineda, Juan Carlos Boteo Alemán, Andrea María Castellón Garay. Trataremos la manera de dejar claro lo que es el tema, pensamiento crítico y marxismo en América Latina. Así que iniciaré, licenciada, esperando que la parte que me correspondió quede la mejor manera clara y posible. Así que empezamos. Pensamiento de nuestra América. Asumimos la complejidad de los pensamientos involucrados en estos debates, los distintos marcos y procesos históricos regionales y locales a los que se vincularon, y los diversos campos temáticos y disciplinarios desde los que fueron elaborados y con los que se dialogaron. Intentaremos ir recuperando algunos de los momentos más importantes de la nunca acabada búsqueda y elaboración de un o varios pensamientos críticos latinoamericanos, donde el marxismo ha tenido un espacio cada vez más importante, un espacio donde en el pensamiento de nuestra América, en lo que fue el espacio del marxismo. ¿Tiene sentido apostar hoy a un pensamiento crítico latinoamericano? Y traemos los siguientes puntos o las siguientes preguntas. ¿Será que tiene sentido todavía hoy reivindicar la necesidad de un pensamiento y una teoría crítica volcados hacia América Latina? ¿No corremos el riesgo de caer en una visión regionalista, singularista de la teoría y del pensamiento social en la medida en que el capitalismo se ha mundializado a pasos agigantados y las determinaciones regionales tienden a ser subsuminadas cada vez en más un horizonte global? Bueno, quiero explicar un poco sobre lo que es el capitalismo. Bueno, nos podemos preguntar, ¿qué es el capitalismo? En estas palabras lo definiría yo así. El capitalismo es un método económico y social que está basado en los medios de la producción, que deben ser privados. En otras palabras, en el mercado es útil como mecanismo para señalar los bienes escasos de manera eficiente y el capital es útil como fuente para crear riquezas. Bueno, nos está hablando que el capitalismo se ha mundializado, o sea, se expandió en lo que fue América Latina. Nos dice a pasos agigantados y las determinaciones regionales tienden a ser subsuminadas cada vez más en un horizonte global. ¿Será que América Latina conforma todavía una unidad diferenciada desde el punto de vista geoeconómico, social, político y cultural? Bueno, aquí nos vamos a detener un poco y trataré la manera de explicar qué es geoeconómico. Cuando nosotros nos referimos o hablamos de la palabra geoeconómico, estamos hablando que es la ciencia que estudia los aspectos espaciales económicos de los recursos naturales, es decir, en otras palabras, aquellos bienes materiales que proporcionan la naturaleza y las economías de los países. América Latina presenta una relativa unidad de geopolítica y geoeconómica en el contexto del capitalismo global. América Latina presenta una relativa potencialidad en cuanto a sus características comunes en términos lingüísticos y socioculturales, a pesar de, o mejor dicho, contando con su riquísima diversidad. Bueno, aquí nos está hablando sobre una potencialidad, o sea, sobre una ventaja que tuvo en América Latina. ¿Y cuál fue su potencialidad? Bueno, aquí nos está diciendo que fueron sus términos lingüísticos y socioculturales. Es posible pensar a América Latina en términos de formación económico, social y de la agudización de su carácter de periferia y semiperiferia del sistema capitalista como un todo en las últimas décadas. Por otra parte, la necesidad de un pensamiento o teoría crítica latinoamericana también parece ser una cuestión cada vez más impuesta por la propia realidad social y política que están viviendo nuestros pueblos. Bueno, aquí vamos a definir qué es la realidad social. Bueno, la realidad social es como donde el ser humano vive en la sociedad o forma parte de un contexto concreto o es la influencia del entorno. Puede ejercer una huella notable sobre el sujeto individual. Bueno, y aquí nos habla también sobre lo que es la política. La política en América Latina fueron momentos de cambio. Fue un arrebato violento de la autoridad sobre sus territorios y de dueños legítimos. Esta situación significó algo importante
pero irrelevante ante el hecho oprobioso de la política desarrollada por los europeos. Así podríamos definir lo que pasa en el momento actual en Latinoamérica, particularmente en aquellos países que se encuentran circunstancialmente vinculados a la política y la visión de algunos líderes caribeños. Bueno, aquí nos estamos refiriendo a lo que fue la política en América Latina y la realidad social. Como la realidad social puede ser nuestro entorno, nuestro vivir, que día a día nosotros podemos observar qué es lo que acontece en un país o lugar. La política, como se los expliqué, fueron los cambios en Latinoamérica. Por otra parte, para ir finalizando, el pensamiento y las ideologías en la primera independencia. Tenemos a José Luis Romero, 1977. Dentro de este personaje existió una diversidad de modelos ideológicos y políticos importados de otras latitudes que estaban en juego en los procesos independistas, pero la propia dinámica de los acontecimientos por estas latitudes generó corrientes de ideas estrictamente arraigadas a esas situaciones, que por lo general estaban vagantemente formuladas y carentes de precisión conceptual, pero que no repetían mecánicamente los contenidos dados en Europa o Norteamérica. Tenemos Hidalgo y Morelos. México lo seguían en gran medida pobres e indios. Algo parecido puede decirse de quienes peleaban junto a Artigas en la banda oriental. A él se debe una precoz reforma agraria favorable a los indios, y con variantes jacobinos han sido llamados también Nariño en Colombia, Gual y de España en Venezuela, Moreno y Monteagudo en Argentina, el doctor Francia en Paraguay en 2004. Eso es lo que fue el pensamiento y las ideologías en la primera independencia, conformado por José Luis Romero y Hidalgo y Morelos. Esto ha sido todo, licenciada, esperando que haya sido lo mejor claro en este tema. Muchas gracias, pase un feliz día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Enviarle un cordial saludo y esperando que se encuentre muy bien de salud. De antemano pedirle disculpas por cualquier error que pueda cometer en el momento del desarrollo de mi exposición. Seguiré con el tema, lo cual es el pensamiento crítico y marxismo en América Latina. Civilización y barbarie. Aquí pretendemos trabajar muy brevemente sobre algunos de los ejes más importantes en la discusión política y cultural que tuvo un lugar en nuestra América, fundamentalmente luego de consolidados los procesos independistas en buena parte misma. Para ello nos basaremos sumariamente en el pensamiento de autores como Domingo Faustino Sarmiento y Francisco Bilbao. Las dos grandes vertientes del pensamiento. La primera, la triunfadora o la dominante, se podría caracterizar como la del diseño de la patria del criollo. En esta participaron figuras tales como los argentinos Sarmiento, Esteban Echeverría o Juan Bautista, entre otros más. Estos se proponían diseñar patrias propias que se imaginaron como homólogas o como versiones transatlánticas de los países europeos del capitalismo central, o también progresivamente otros se identificaron como el modelo político y cultural de Estados Unidos. De ahí en el anhelo en varios de estos pensadores de estimular la emigración blanca europea y el haber facilitado la condición neocolonial que usufructuraron las nuevas metrópolis, como fundamentalmente Inglaterra. La segunda, minoritaria y contraria por lo general a la primera, se podría caracterizar por el desafío de inventamos o erramos. Aquí se situaban aquellos pensadores ubicados en la búsqueda que Fernández Retamar indicaba, la de inventamos o erramos, representada en esta época por autores como el chileno Francisco Bilbao y anteriormente por Simón Rodríguez, uno de los más importantes maestros de Bolívar. Hacia la maduración del pensamiento crítico latinoamericano. Nos centraremos en las contribuciones sobre el reconocimiento y estímulo de una cierta especificidad latinoamericana, tanto en el social y cultural como así también en lo político y económico. Analizaremos brevemente un conjunto de autores y perspectivas teoropolíticas a partir de los cuales podemos decir que comienzan a definirse los rasgos y énfasis fundamentales que formaron parte de él y alimentarán debates posteriores y en algunos casos muy intelectuales, indicando justamente los nexos entre dicha civilización,
el racismo más descarado y la barbarie, aunque sin duda la posición de Cesari es más extremista que la del propio Bilbao e incluso que la de Martí, cayendo por momentos en una fuerte anti-europeísmo y anti-occidentalismo no justificables. Bueno, aquí les voy a decir acerca del caso de Martí. Sin duda se trataba de un pensamiento acompañado por otro lado de una fuerte praxis política sumamente original y radical de contenido fuertemente antiimperialista, latinoamericanista y democrático popular. Mientras que en el caso de Rodo, como indica Fernando Retamar en el 2004, ya no se trataría tanto de un pensamiento antiimperialista propiamente dicho, sino de un autor que junto con otros se opone al expansionismo norteamericano. Su posición se podría asimilar a la de Rubén Darío, quien reaccionaba frente a la intervención directa del gran vecino del norte en la guerra de la independencia de Cuba y Puerto Rico. Bueno, aquí terminaría toda mi exposición. Pedirles disculpas si he tenido algún error y continuará mi próximo compañero hablándonos de este dicho tema. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muy bien, yo les vendré a hablar acerca de Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. José Carlos Mariátegui nace el 14 de junio de 1894 y fallece el 16 de abril de 1930 a sus 36 años. Es considerado uno de los mayores representantes de la realidad latinoamericana y uno de los primeros marxistas en América Latina. Una de las obras más importantes de Mariátegui es los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Su obra se vio alimentada por su estadía en Italia, al ser exiliado por las críticas que hizo al gobierno de Augustus Leguía, y dentro de esta pudo conocer a Palmiro Togliatti y Antonio Gramsci. También en su caso resulta más que claro el hecho de que se trata de un marxismo que a falta de un mejor término puede catalogarse como crítico y creador, y eso es seguramente una de sus mayores virtudes, que no es un marxismo de copia y pega, es un marxismo crítico y creador el que él hace a su manera para así poderlo aplicar a la realidad peruana. Muy bien, acerca de su obra más importante, la cual es 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana, este en 1928 sería publicado. Este puede ser visto como el primer intento de análisis marxista de una formación social latinoamericana. Sin embargo, Mariátegui proyecta su análisis para la gran mayoría de América Latina, salvo quizás para países como Argentina, que cuentan con la presencia de una burguesía numerosa y rica. La hipótesis sociopolítica decisiva de Mariátegui en dicha obra es que en el Perú no existe y nunca existió una burguesía progresista, con una sensibilidad nacional que se declare liberal y democrática, y que base su política en los postulados de la teoría. Para Mariátegui, la política que se manejaba en ese entonces en la realidad peruana era una política imperialista, la cual no tenía la más mínima certeza de lo que era ser alguien liberal, ya que recordemos que a él, por las críticas que hizo al, por así decirlo, presidente de ese entonces, a él se le fue exiliado. Entonces, para Mariátegui es el socialismo el que puede cumplir las tareas históricas que la burguesía no pudo, no puede y no quiere cumplir en la periferia capitalista, yendo contra la posterior concepción stalinista sobre el desarrollo por etapas. Uno de los análisis que se puede distinguir en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana es la situación del indio. Uno de los aportes fundamentales de Mariátegui tuvo que ver con el análisis de la situación del indio, ubicándola claramente como una situación económica y social y ya no meramente como una cuestión étnica o cultural, ya que podemos recordar que al indio en ese entonces se le discriminaba tanto económica como socialmente. ¿Pero por qué? Ya que a ellos se les veía forzados a trabajar gratuitamente. Y pensando que en ese entonces la ley, eso era algo prohibido, fuera de la ley.
Pero como recordemos que estamos hablando de un estado imperialista, estos, al ver que los indios eran discriminados socialmente, no le daban mucha importancia y ellos eran forzados por el feudalismo, por los feudales, a hacer un trabajo y gratis, sin remuneración. Esto se vuelve un hecho muy importante si analizamos en la actualidad del protagonismo de los indígenas mexicanos zapatistas y sus formas colectivas de producción y participación. Esto nos quiere dar a entender que se vuelve un hecho muy importante, ya que Mariátegui defiende los derechos y viene a velar por esos indígenas, los cuales en la actualidad han aportado muchísimo, tanto a países mexicanos como al propio Perú y a demás regiones del mundo también. Una de las famosas frases de Mariátegui era: no sea en América calco y copia, sino creación heroica. No queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia, debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. He aquí una misión digna de una generación nueva. Esto nos quiere dar a entender que para Mariátegui él no quería hacer un calco y copia de aquí tengo el contexto, solo es de aplicarlo. Él quería hacerle una remodelación y una reestructuración a la realidad que se estaba llevando en Perú, ya que, como lo dice, no es la misma sociedad, no es el mismo lenguaje, tiene que ser una realidad mejorada. Entonces, he aquí una de las virtudes y uno de los hechos que marcó a José Carlos Mariátegui fue que él no dio un calco y copia, sino una creación heroica, lo hizo propio en sí y lo dio a entender como un nuevo concepto. Por eso se dice que es un marxismo de crítica y creación. Muy bien, les damos muchísimas gracias por la atención prestada y les deseamos un feliz día.